Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a este análisis donde vamos a explorar una de las historias de supervivencia y resiliencia más fascinantes de los últimos tiempos. Vamos a sumergirnos en cómo la comunidad indígena Nasa, en Toribío, Cauca, logró pasar de ser víctima de una violencia absolutamente implacable a convertirse en todo un referente mundial de resistencia pacífica. Y lo vamos a hacer utilizando un marco sociológico muy interesante. Es en esencia una historia increíble sobre cómo las comunidades construyen sus propias soluciones cuando el mundo exterior simplemente les falla. Para este análisis, nuestra hoja de ruta será la siguiente. Primero, veremos el conflicto armado en el Cauca. Luego, explicaremos el institucionalismo cognitivo y la transformación de modelos mentales. Seguiremos con la Guardia Indígena y las estrategias de resistencia pacífica. Para terminar, analizando los nuevos retos del posconflicto. Punto número 1. El conflicto armado en el Cauca. Para entender esta historia, tenemos que ubicarnos en la realidad pura y dura de la región norte del departamento del Cauca, en Colombia. A ver, no estamos hablando de un territorio cualquiera. Por sus condiciones geoestratégicas, es ideal para el tránsito de armas y cultivos ilícitos, y por eso ha sido escenario de décadas de disputas desproporcionadas. Un ejemplo visceral de esta brutalidad es la masacre del Naya, en abril de 2001, uno de los crímenes más atroces tras la incursión paramilitar. Desplazamientos forzados, ataques, asesinatos han sido el pan de cada día allí. Básicamente, convirtieron el territorio ancestral del pueblo Nasa en un campo de batalla en el que ellos no pidieron estar. Y para dimensionar el profundo impacto psicológico de esta guerra, hay que escuchar a quienes lo han padecido. Fiel reflejo de esto son las palabras de una coordinadora de salud local de 63 años. Nos hablan no solo de la destrucción física, con más de 700 ataques documentados, 700. Nos habla del daño persistente en la mente colectiva, el miedo constante y real a simplemente dar un paseo por tu propio territorio y encontrarte un explosivo. Es literalmente un entorno diseñado para generar un trauma perpetuo. Pero en directo contraste con ese terror, fijémonos en esta otra cita de un miembro de la Guardia Indígena de 67 años. Habla de caminar sin miedo y sin armas. O sea, frente a helicópteros, granadas y fusiles de asalto, ¿cómo es posible que una comunidad responda pacíficamente empuñando únicamente un bastón que representa la fuerza de la naturaleza? Pues bien, ese misterio, ese núcleo de resistencia desarmada, es exactamente lo que vamos a descifrar. Pasemos al punto 2, el institucionalismo cognitivo explicado. Vale, institucionalismo cognitivo suena a términos superacadémico y complejo, ¿verdad? Pero la idea es fascinante. Para entender cómo el pueblo Nasa abandonó el papel de víctimas pasivas, hay que mirar este enfoque desarrollado por investigadores como Manzavinos, North y Sharik. El concepto es este. En entornos violentos, la mente humana suele responder con violencia. El ambiente te grita que la única salida es pelear o huir. Sin embargo, cuando esas respuestas ya no garantizan la supervivencia, el aprendizaje compartido de un grupo entra en juego. Las personas se ven forzadas a implementar soluciones creativas y forjan un camino totalmente distinto. Y aquí hay que hacer una distinción clave entre dos cosas, las instituciones formales y las informales. Las formales son la policía, el ejército, las impuestas externamente por el Estado. Pero resulta que el pueblo Nasa enfrentaba una falta total de protección estatal e incluso abusos en el pasado. Así que, al verse desprotegidos, tuvieron que depender exclusivamente de la construcción de sus propias instituciones informales, reglas creadas desde dentro, desde su propia comunidad y sus valores compartidos. Llegamos al punto 3, la transformación de modelos mentales. El primer gran punto de inflexión en la mentalidad comunitaria fue una respuesta directa a ese bucle de destrucción. Tras sufrir ataques de guerrillas, incursiones paramilitares y, al mismo tiempo, estigmatizaciones y señalamientos durante políticas estatales como la seguridad democrática, los líderes Nasa tomaron una decisión radical. Se propusieron distanciarse absolutamente de todos los actores armados, sin excepciones. Ojo a esto, porque esta neutralidad no era mirar hacia otro lado o mostrar apatía, para nada. Fue una solución sumamente creativa y colectiva para blindar su territorio de las fuerzas polarizantes. Entendieron que aliarse con la guerrilla era subordinarse a la guerra y que acercarse al ejército estatal suponía otra amenaza distinta. Así que su aprendizaje colectivo generó este modelo mental. La única forma de sobrevivir era aislarse del conflicto para proteger su propia autonomía. Vamos al punto 4. La Guardia Indígena. Ese nuevo modelo mental dio frutos tangibles, y el más espectacular de todos es la Guardia Indígena. Y es súper importante aclarar algo. No son una fuerza policial convencional. Es un instrumento de resistencia civil, compuesto por niños, mujeres, hombres mayores y sin armas. Su poder radica en que actúan como una barrera de protección humana,
Previenen el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados, ofreciéndoles algo mucho más atractivo: cohesión social, formación y un inmenso prestigio cultural dentro de su gente. Punto 5. Las estrategias de resistencia pacífica. Pero la defensa de su territorio va mucho más allá de la Guardia. Implementaron toda una serie de estrategias culturales que actúan como instituciones informales de supervivencia súper efectivas. Crearon los sitios de asamblea permanente, que son lugares de refugio colectivo y decisión política. Diseñaron el plan de vida comunitario, revitalizaron la minga para el trabajo en conjunto y la tulpa para el diálogo. Todo este sistema fortalece su autonomía de forma pacífica. Para ponerle corazón a estos conceptos, escuchemos cómo lo describe un miembro de la comunidad de 29 años. Nos explica que la tulpa es ese lugar de conversación sagrada con los mayores, vital para transmitir su identidad, y describe la minga no como una obligación pesada, sino como un momento vital donde se ríe y se goza mientras se trabaja. Es decir, mediante la palabra y el esfuerzo compartido, reconstruyen activamente el tejido social que la guerra intentó hacer pedazos. Y finalmente, el punto 6. Los nuevos retos post-conflicto. A pesar de esta resiliencia comunitaria que parece de película, la realidad es que el conflicto sigue evolucionando. La desmovilización de las FARC-EP tras el acuerdo de paz dejó un profundo vacío de poder en la zona, y el Estado ha sido incapaz de ocupar ese espacio de forma efectiva para brindar garantías institucionales reales. Esta falta de apoyo estructural dejó a la comunidad expuesta de nuevo a vulnerabilidades totalmente inéditas. Los datos actuales nos muestran un panorama muy complejo. Ante ese vacío estatal, nuevas facciones armadas, como el EPL, irrumpieron para disputarse el control territorial, y paralelamente surgió una crisis desde dentro. Al desaparecer la antigua regulación que los grupos armados imponían sobre los cultivos ilícitos, se ha disparado el consumo interno de drogas, especialmente marihuana, entre los jóvenes indígenas. Una amenaza directa a todo ese plan de vida que tanto les costó construir. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final de nuestro análisis. Las instituciones informales de la comunidad NASA, su resistencia pacífica y todo ese aprendizaje colectivo han sido cruciales para evitar su propia destrucción. Pero al ver los límites de esta resiliencia cuando se enfrenta a monstruos como el narcotráfico y las nuevas disidencias, la duda queda flotando en el aire. ¿Puede sostenerse realmente esta paz en el tiempo sin un Estado presente que garantice la seguridad, los derechos y el progreso económico? Es una reflexión profunda e ineludible sobre lo que verdaderamente exige una reconciliación duradera.